Muy bien, amigos y amigas, mi nombre es Julio Valdés. Quiero a través de estos videos compartir con ustedes algunas pequeñas descripciones sobre los dos libros que tuve a bien de publicar hace un año y cuyo objetivo era despertar o promover o alimentar una discusión que es muy necesaria en Guatemala sobre algunos aspectos de la realidad nacional. Esos libros se llaman Entre monólogos y sorderas y Talibanes del Trópico. Entonces, durante esta serie voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de los capítulos para que ustedes puedan tener una idea un poco más general acerca de estas obras. Aquí está, Entre monólogos y sorderas, las paradojas del multiculturalismo y el discurso etnicista en Guatemala. Mi nombre es Julio Alejandro Valderroas. Eh, Solamente para comentarles, yo soy catedrático universitario, soy antropólogo y tengo un posgrado en psicología social. No con esto quiero decirles que soy el más indicado para hablar de esto, pero sí ha sido producto de una serie de análisis. Este libro, como ustedes se darán cuenta, en su título aborda dos aspectos. Uno, el hecho de que la discusión sobre el multiculturalismo en Guatemala se ha convertido prácticamente en un monólogo. ¿Qué significa eso? Significa de que no ha habido una discusión. ¿Por qué no ha habido una discusión? Porque nosotros en Guatemala y en América Latina en general eh, somos muy poco dados a generar la discusión como un referente para generar conocimiento. Pero específicamente en este tema, por todo el aspecto políticamente correcto, se ha dado a la tarea de plantear de que la visión sobre la multiculturalidad es nada más por el hecho de que plantea una visión incluyente. Entonces, no se puede discutir la versión incluyente porque fuera de todo eso sería plantear un aspecto de carácter negativo. Y por otro lado, la cuestión de la sordera, porque somos muy poco dados a escuchar otras versiones, otras realidades, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso, todo lo que contraiga nuestro punto, todo lo que contradice nuestro punto de vista, tendería a ser negativizado y por lo tanto no hacemos caso a eso, ni aun cuando se pueda promover una discusión. Son 8 capítulos más un epílogo, ¿verdad? El primero, que es la iniciación de la izquierda guatemalteca, que es el título de una ponencia que se presentó, que presentamos en un congreso centroamericano de historiadores hace ya algunos años y que planteaba cómo es que la izquierda guatemalteca llegó a desarrollar esa versión étnica binaria, ¿verdad? Luego, pluralidad jurídica, derecho ancestral, el debate pendiente sobre la propuesta de ley de sitios sagrados de los pueblos indígenas. Luego, indígena y maya, eso fue precisamente por el hecho de que muchas veces creemos de que son sinónimos, cuando en efecto no lo es. Ni indígena y maya no son sinónimos, son dos aspectos completamente diferentes. Luego, hace algunos años, el capítulo número 5, hace unos años, en Guatemala se llevó a cabo los cambios para poder llevar a cabo cómo se presentaba el documento de identificación. Entonces se ha planteado de que ahora en adelante esos documentos van a tener que hacer referencia a la identidad étnica de la persona que lo porta, lo cual a mí me parece una cuestión completamente terrible. Sobre todo porque hemos visto experiencias terribles que han sucedido en otros lados del mundo y luego toda la construcción del estigma a partir de ese aspecto. Sin embargo, el lobby de estas organizaciones pues logró incluir eso como una ley. Ya últimamente todos los documentos de identificación muestran a qué identidad étnica se pertenece. Luego, en el capítulo 6, una propuesta que llevó a cabo la que fue ministra de Salud y que ahora es diputada por parte de un partido de izquierda,
la ministra de Salud, que en ese momento llegó a plantear la inclusión de toda la sintomatología y las patologías culturales en el sistema de salud, que se le llama esto sistema de salud incluyente, y la que estamos hablando de Lucrecia Hernández, la doctora Lucrecia Hernández, que en esta visión planteaba de que era necesario tener una visión más integrativa. Obviamente esto tiene mucha tela que cortar. Ella renuncia y ahora es diputada y quiere nuevamente llevar a cabo eso dentro de sus planes como representante ante el Congreso. Luego el tema de la cosmovisión maya, que ya poco a poco está comenzando a configurarse como una religiosidad, como parte de todo el esquema religioso que hay en Guatemala. Y por último, el aspecto de carácter lingüístico, que también en Guatemala, para los que no conocen nuestra realidad cultural, en Guatemala hay 22 idiomas de origen maya, 2 que no son de origen maya, pero son étnicos, que es el Xinca y el Garífuna, y uno que es el castellano. Entonces, regularmente cuando se mira de fuera, pensamos de que están los que hablan un idioma y los que hablan el idioma castellano, más en la visión más impositiva. Sin embargo, en Guatemala, realmente los que solamente se comunican a través, en su idioma materno, en forma exclusiva, o sea, que son monolingües étnicos, en realidad es una minoría. En todos lados, en Guatemala, en todos lados se habla el castellano, en todos lados. Pero esto ha llevado a una serie de discusiones, ya una serie de propuestas que se han traducido en programas y proyectos, sobre todo en el Ministerio de Educación, y eso es lo que vamos a abordar ahí. Y por último, el aporte que Carlos Guzmán Bockler hizo en cuanto al tema del fundamentalismo académico, y es que la propuesta que él hizo a inicio de la década de los 70, para los que no conocen quién fue Carlos Guzmán Bockler, era un abogado, ¿verdad? Que luego después sacó estudios en sociología y en antropología y desarrolló una visión binaria en donde planteaba de que en Guatemala no solamente habían ricos y pobres en una forma binaria, en marxista clásica, sino que además existían ladinos e indígenas. Y estos indígenas en su mayoría eran pobres y los ricos en su mayoría eran ladinos. Por lo tanto, entonces en esa visión también binaria, él plantea de que la forma de transformar esto es transformando las relaciones interétnicas que puedan existir en Guatemala. Entonces, esa visión ha alimentado infinidad de discursos, infinidad de propuestas, y hasta hoy en día incluso los más radicales, los intelectuales más radicales, siguen reproduciendo esa visión binaria. Hay que aclarar 2 aspectos acá. Quien plantee que Guatemala o cualquier país en el mundo hay una diferenciación binaria, que significa pobres, ricos, negros, blancos, indígenas, mestizos, hombres, mujeres, los de arriba, los de abajo, etc. Quien plantea esa simpleza, lo que están observando ustedes es una tendencia hacia la simplificación. Son tendenciosas esas visiones. Esas visiones lo que están haciendo es agarrando un discurso, más que un análisis, agarrando un discurso y traducen ese discurso en una propuesta de carácter académico. En Guatemala, como ya les he dicho, los indígenas representan una cantidad muy importante, el 40-45% de la población, pero no son homogéneos. No son homogéneos, como tampoco los mestizos o los ladinos no somos homogéneos. No existe la homogeneidad a nivel cultural. Existe la diversidad incluso entre los mismos indígenas. Y es por lo tanto plantear de que todos los indígenas o todos los mayas, o peor aún, que alguien pueda hablar en nombre de todos es aún
más fundamentalista. Y es lo que llevó a discursos como el de Movimiento de Liberación de los Pueblos a un quinto lugar, contradictoriamente. ¿Por qué? Porque estaban planteando de que en Guatemala los indígenas tenían que liberarse y comienzan a plantearse como enemigo al ladino, o sea, a la otra realidad cultural en Guatemala. Entonces, ¿quién plantea esa visión? Son tendenciosos, son simplistas y están comenzando a alimentar esa versión fundamentalista de la realidad social. Muy bien. En pocas palabras, los agradecimientos, agradecerle al Instituto de Investigaciones sobre la Problemática Nacional, a la revista Análisis de la Realidad Nacional de la Universidad de San Carlos, quien tuvo a bien de publicar varios de los trabajos que aquí se han presentado, que forman parte del libro Entre Monólogos y Sorderas, y también agradecerle al doctor David Stoll, quien me ha compartido un artículo que forma ya, que es el prólogo de este libro, que a mí me encanta y que más adelante vamos a abordar qué es lo que él está planteando. El doctor David Stoll, que actualmente es catedrático en una universidad en Vermont, en Estados Unidos, escribió un libro, ha escrito varios libros, pero dos libros que son los que más hemos tomado en cuenta, que es Entre dos fuegos, que es una versión también de cómo complejizar la visión en cuanto al conflicto armado interno, especialmente en el área de Chile, y el otro que es el libro Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres de Guatemala, que es un estudio minucioso y antropológico sobre el discurso o los discursos que presenta Rigoberta Menchú en el libro autobiográfico escrito por Elizabeth Burgos, que se llama Rigoberta Menchú. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, que fue altamente cuestionado. Tanto es así de que el libro tuvo muy poca difusión a nivel editorial en América Latina y esto lo llevó a él a que la versión en castellano se distribuyera en forma electrónica y que ustedes pueden acceder a él en una página que se llama Nodo. Ahí está este y otros libros de él por si ustedes quieren abordar esta visión alterna y que nuevamente en Guatemala poco o nada fue abordado porque estaba cuestionando un mito construido con respecto a la figura de Rigoberta Menchú por parte de la intelectualidad políticamente correcta. Obviamente hubo otros que agarraron esto también en forma crítica, también hay que ver esta cuestión también de una forma en su momento, y luego también está justificando, como no lo estaba pretendiendo el doctor, justificando también su propio racismo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. El capítulo número 1 se llama La etnización de la izquierda guatemalteca, una nueva historiografía. ¿Cómo es que la izquierda guatemalteca llegó a constituirse? Su discurso sobre la cuestión étnica se constituyó en la base de su propuesta. Hoy ha sido producto de todo un proceso de desarrollo de la discursividad del conflicto armado. Y es que hay que entender de que la izquierda guatemalteca, a diferencia de otras izquierdas en América Latina, es heredera de la izquierda armada, ¿verdad? Heredera en el sentido tanto de la tradición discursiva y teórica, como también hoy en día muchos de los dirigentes todavía siguen siendo personas que participaron en el movimiento revolucionario armado. O sea, todavía existe. Van a pasar algunos años antes de que se lleve a cabo el traspaso genérico de la generación siguiente. Otro error que se plantea en la historiografía guatemalteca es plantear de que el conflicto armado interno es un proceso continuo que duró 30 años. No es cierto. Hubieron muchas experiencias y muchas de esas experiencias tuvieron su inicio, su desarrollo y su final, ¿verdad? En el caso de la guerrilla guatemalteca, que inicia con un intento de golpe de Estado, promovido, entre otras personas, por estos dos compañeros que ustedes miran allí,
Luis Turcios Lima y Marco Antonio John Sosa, entre otros muchos, que no provenían del movimiento sindical, que no provenían del movimiento campesino, tampoco provenían, menos aún del movimiento estudiantil, eran dos oficiales del ejército que habían promovido un golpe de Estado. Pero luego, y esto lo podemos ustedes abordar en otros aspectos, luego a lo largo de esta década de los 60 van, en la medida que se convierten esto en un movimiento revolucionario, en un movimiento en armas, pues obviamente van adquiriendo el influjo de la teoría revolucionaria, especialmente proveniente del marxismo. Y que luego ellos van a generar esas propuestas. Ellos dos mueren, pero ojo, al morir, nuevamente ellos no estaban pensando en una revolución indígena. No era el objetivo de ellos generar una revolución indígena. Pensaría que incluso estarían en la discusión de una cuestión de carácter proletario, porque tampoco el desarrollo productivo en Guatemala había llegado a esas alturas. O sea, Guatemala no era, como no lo es ahorita, un país industrializado. De hecho, gran parte de su desarrollo más bien estaba en la parte del agro, del desarrollo del agro, en donde la participación de los campesinos también no era tan predominante, ¿verdad? Ahora bien, lo que quiero dejar claro en esto es que esta parte, aun cuando es un antecedente, no es el antecedente de lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Es un antecedente, pero no es lo que en este caso llegaría a caracterizar lo que pasó con la izquierda hoy en día, incluso con la izquierda que participó en este reciente evento eleccionario. En la década de los 70, ojo, esta primera experiencia guerrillera finaliza en los 60, ¿verdad? Finaliza a finales de los 60, principios de los 70, y luego la versión indígena que se desarrolla a partir de la alianza que plantean religiosos con los alzados en armas, que todavía tenían esa versión marxista, son los que promueven esta segunda versión de la guerrilla. Esta segunda versión de la guerrilla es una versión ya, como ustedes se darán cuenta en esta fotografía, una versión más indígena. Ojo, todavía estaba en discusión si lo indígena estaba primero o era secundario. ¿Por qué? Porque siendo los religiosos católicos provenientes de la teología de la liberación, pues obviamente seguían siendo cristianos. Ellos no abandonaron el cristianismo, tenían una versión diferente del cristianismo, pero no lo habían abandonado. ¿Qué significaba eso? Significaba de que ellos estaban desarrollando una nueva versión del cristianismo y al indígena lo seguían considerando en este caso como un sirviente de Dios, como un siervo de Dios. ¿Sí? O sea, todavía seguían planteando esa versión colonialista a la que hacía referencia Severo Martínez Peláez, y que Severo Martínez Peláez ha señalado que era uno de los inconvenientes de pensar en el indígena como un ser revolucionario. ¿Por qué? Porque seguía manteniendo su idioma, seguía manteniendo sus costumbres y seguía manteniendo su religiosidad. Y entonces, al mantener esos aspectos, y sobre todo, venía un cuarto, y es el hecho de que este indígena, este campesino, tenía parte de propiedad sobre un medio de producción que en este caso era la tierra. Entonces, tenía 4 aspectos que le estaban impidiendo ser un ser revolucionario. Obviamente, tenía que dejar de ser indígena. Eso lo plantea Severo Martínez Peláez en ese último capítulo al cual la intelectualidad poco le ha entrado a discutir. Entonces se queda más con los primeros capítulos que explican cómo es que el indígena era explotado, cómo es que se constituye el gobierno colonial, cómo es que los curas doctrineros estaban metiéndole en la cabeza la religiosidad para que abandonaran su versión del mundo, ¿verdad? Y luego cómo habían sido repartidos, cómo estaban siendo cristianizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la última parte, que es a la que no hacen referencia los científicos y que no se discute aún, es que en la última parte de ese libro, de La Patria del Criollo,
Severo Martínez Peláez es muy claro en decir de que para 1970, para 1969, 70, cuando él escribe esto, no era, no debería haber sido una prioridad seguir reproduciendo esa versión idílica, esa versión que los llevara a ellos a plantear de que el indígena en un contexto revolucionario debería de seguir siendo indígena. No, él tenía que cambiar, tenía que desaparecer como un ser colonial. Incluso en el programa de la Revolución Popular del Partido Guatemalteco del Trabajo se plantea, incluso en este que era la propuesta revolucionaria de finales de la década de los 60, si a lo mucho se menciona un par de veces al indígena y siempre se hace referencia a él como campesino, como obrero agrícola, etcétera. Incluso hay un capítulo que se refiere a las demandas de los estudiantes y no hay ningún capítulo que se refiera a las demandas de los indígenas. Hay uno que se refiere a las demandas de las mujeres. Bastante revolucionario para la década de los 60, pero tomando en cuenta que la teoría feminista ya llevaba bastantes años en ese ajetreo. Sin embargo, el revolucionario, el pensamiento de izquierda en Guatemala no incluía lo indígena. Ahora bien, comienza a incluirse lo indígena hacia la década de los 70, precisamente a raíz de la participación de los religiosos. Pero luego, el tema era que ese indígena no era cualquier indígena. Ese indígena era un indígena armado, un indígena que estaba asumiendo un papel más preponderante. En la versión de Severo Martínez Peláez, era el indígena que estaba enfrentando a Pedro de Alvarado, él montado en su caballo y el otro con su escudo y su macana, ¿verdad? Esa idea del indígena guerrero, del indígena propositivo, del indígena que no se deja explotar, es esa imagen a la que con la que cambia radicalmente en la década de los 70 la visión de la izquierda con respecto al indígena, ¿verdad? Incluso hay un pequeño bache en la historiografía porque al final del conflicto surge esta versión del revolucionario ladino, en este caso el comandante Santiago, que desplaza el liderazgo indígena, y al desplazar el liderazgo indígena, entonces se regresa a la versión original del revolucionario que había planteado, que se había planteado a principios de la década de los 70. Y este indígena, que por cierto, hago aquí una acotación, la visualización del indígena como combatiente, en el caso de Guatemala, que fue uno de los 3 países de América Central que vivieron más cruentos los combates entre la década de los 70 y la década de los 90, que fue Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Guatemala es el que menos registro tiene. Y tiene menos registro precisamente porque a nivel de las entidades, de los periodistas y de las agencias de noticias, era el conflicto menos atractivo. ¿Y por qué era el menos atractivo? Porque no habían combates. O sea, no habían grandes combates, no se tomaban, o sea, seguían siendo a principios de la década de los 80 bastante invisibles, a pesar de que ya había una enorme cantidad de personas que se estaban involucrando, como ustedes lo observaban en la otra fotografía, ¿verdad? A pesar de que había una gran cantidad de personas en armas, no se estaba definiendo esto en el campo de batalla, a diferencia en El Salvador, que había pasado ya una ofensiva en 1980, o la ofensiva final de 1979 en Nicaragua, pero en Guatemala no. Entonces, esta versión dura poco tiempo. Esta versión del indígena, y que casualmente hay que aclarar que estas 2 imágenes son parte de un video documental que se llamaba Cuando tiemblan las montañas, que los ahí que ustedes observan, hicieron la pose. Hicieron la pose porque ahí había, cabalmente estaba el productor, y el productor dice, bueno, pónganse ahí y hagan
la parte como que si ustedes están combatiendo, pero en realidad no estaban combatiendo. Ustedes lo pueden ver en la película esta que está disponible en YouTube, que se llama Cuando tiemblan las montañas, que es la versión cinematográfica del libro de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nace la conciencia. Es más, al inicio aparece ella, muy joven, planteando esa versión. Esa versión del indígena combatiente todavía ella la tiene al inicio de la década de los 80. Todavía está presente en la narrativa que surge a partir de la reivindicación de los muertos en la Embajada de España de 1981. Entonces, todavía existía eso. Sin embargo, hacia finales de los 80, cuando se ha llevado a cabo todo el proceso de desestructuración de la guerrilla entre 1982 y 1983, cuando eso sucede, la guerrilla es reducida, es derrotada estratégicamente. Esto lo dice Mario Palleras en su libro Los fusiles de octubre. Y entonces, a partir de eso, la narrativa del indígena va siendo sustituida por la de un indígena víctima. Entonces, de pobres, ricos, ladinos e indígenas, comienza a surgir otra narrativa, la narrativa de víctima, victimario. Y en esa versión de víctima, victimario, la iglesia tiene mucho de responsabilidad. ¿Por qué tiene mucho de responsabilidad? Tiene mucha responsabilidad porque comienza a, por un lado, a desvanecer cualquier residuo de idea de ese indígena activo, combatiente, y va adquiriendo el de víctima. Y con la víctima solo puede haber solidaridad. Solo puede haber solidaridad con la víctima. La víctima nosotros no la podemos cuestionar. Cuando nosotros encontramos a una víctima, no le estamos preguntando si hubo o no razón en por qué un acto de violencia de tales dimensiones. No, con la víctima solamente puede haber solidaridad. Y como solamente puede haber solidaridad, entonces yo no voy a justificar de que probablemente los indígenas estuvieron contribuyendo en algunas regiones o en algunas comunidades al esfuerzo revolucionario. Incluso eso lo pudieron observar ustedes en la narrativa que se generó durante los juicios por genocidio. Ninguno de los testigos que presentó la parte acusadora, los testigos, las víctimas de la muerte por parte del ejército, ninguno de ellos dijo que había existido la guerrilla, nunca habían visto a la guerrilla. Cada uno que se le iba preguntando, mire, ¿y usted conoció a la guerrilla? Ellos decían, yo no conocía a la guerrilla, nunca pasaron por mi comunidad. Entonces, cuando eso surgió, entonces la idea era de que el ejército, el accionar del ejército había sido provocado porque el ejército está conformado por con puros sociópatas, con psicópatas, racistas, que habían cometido, en este caso, una serie de crímenes sin más justificación que su propio racismo y que ni siquiera era de ellos. Ellos en representación del Estado, que el Estado es el racista, el Estado los manda a ellos a que ejecuten a todos ellos, a todos los indígenas. ¿Por qué? Porque son indígenas. Entonces, la única razón del por qué se los ejecutaron era porque eran indígenas. Y la única razón de los otros por poder hacerlo es porque eran sociópatas o porque eran racistas. Entonces, es esa versión la que asume la izquierda, y la izquierda entonces, después, durante los últimos 20 años, que son los 23 años de la firma de los acuerdos de paz, es una izquierda, primero, etnicista, porque ha asumido que, nuevamente, que la mayoría de los pueblos oprimidos en Guatemala son indígenas. La mayoría de las víctimas son indígenas. Y por lo tanto, entonces solamente un indígena puede hablar acerca de cómo liberar a un indígena, aun cuando en estas elecciones, en estas últimas elecciones del año 2019, habían candidatos indígenas en todos los partidos, desde los de extrema derecha, ¿verdad? Desde los de extrema derecha, centro derecha, liberales, hasta los de extrema izquierda, centro izquierda y de centro. Habían en todos, arriba, abajo, en todos lados. En todos lados se encontraba liderazgo indígena. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando miraron eso, estas élites
intelectuales que lo han reducido todo a una visión binaria, comienzan a decir, sí, lo que pasa es que aparecen indígenas, pero solamente para ponerle color, como lo que pasó con las agrupaciones feministas que plantean, sí, están planteando candidatas mujeres solamente de puro adorno. Entonces, al plantear eso, entonces asumen que solamente los candidatos propuestos por esa visión fundamentalista, culturalmente hablando, pueden ser los que van a desarrollar esa nueva versión de la izquierda, de una izquierda más inclusiva, de una izquierda realmente indígena, realmente de los pueblos, realmente de liberación, realmente en defensa de la territorialidad. En esa versión de la territorialidad, que por cierto es una versión bastante cosmogónica, muy cercana a un espiritualismo propio de cualquier religión. Entonces, ¿de qué se trata entonces todo esto? Se trata de esa nueva forma de constituir el discurso étnico. En los próximos capítulos vamos a estar abordando otros de los temas que están presentes en el libro para que ustedes tengan una versión más global. Por lo tanto, por el momento, muchísimas gracias por su atención.